Hoy nos vamos a meter en un jardín, que a primera vista parece solo para especialistas en textos antiguos, pero que en realidad esconde una historia detectivesca fascinante. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un análisis de la web Antorcha Profética que se mete de cabeza en un solo capítulo de la Biblia, Levítico 26. Y todo el misterio gira en torno a dos palabras: 7 veces. La pregunta del millón es: ¿son estas palabras un cronómetro profético de 2520 años, como se ha creído? ¿O son otra cosa? Exacto. Y el objetivo de este análisis a fondo no es convertir a nadie en teóloga de la noche a la mañana. Claro. Es una oportunidad increíble para ver cómo se puede desmontar una idea muy arraigada, simplemente volviendo al texto y leyéndolo con atención. Es casi un caso de estudio, ¿no? Sí, un caso de estudio sobre cómo la función de una sola palabra, si es un adverbio o un sustantivo, puede cambiar por completo una interpretación que ha durado siglos. Nuestra misión hoy es, seguir las pistas de este artículo para resolver el caso. ¿Hay o no hay un periodo profético en Levítico 26? Venga, pues vamos a meternos en faena con este tema que tiene miga. Si te parece, empezamos por el principio de todo. ¿De dónde sale esa idea de los 2520 años? El artículo lo sitúa muy bien. A ver, durante siglos, una corriente de interpretación bíblica ha sostenido que la frase 7 veces, La que se repite en el capítulo. esa misma, pues que no es una expresión casual. La leían como una profecía de tiempo. Hacían un cálculo bastante concreto. 7 tiempos proféticos, donde cada tiempo son 360 días y cada día representa un año. Y la cuenta sale. La cuenta sale. Multiplicas 7 por 360 y voilà, 2520 años. Y se suponía que ese era el periodo exacto durante el cual el pueblo de Israel sufriría el castigo de estar subyugado. Claro, y me imagino el lío que se monta. Una vez que tienes una cifra tan exacta, 2520 años, la siguiente obsesión es encontrar la fecha de inicio para saber cuándo termina. Exacto. Y ahí es donde empiezan los debates, las teorías, los libros. Exacto. Se convierte en una carrera para encajar la historia en esa cifra. Pero lo que me parece brillante del enfoque de este artículo es que se niega a entrar en esa carrera. Se sale del juego. Totalmente. En lugar de preguntar cuándo empieza el reloj, el autor da un paso atrás y plantea una pregunta mucho más elemental, casi insolente. ¿Cuál? ¿Y quién ha dicho que aquí haya un reloj? Su tesis es un no rotundo. Afirma que no hay ningún periodo de tiempo del que hablar. Y claro, si lo demuestra, no es que resuelva el debate de las fechas, es que lo pulveriza. La discusión se vuelve irrelevante. Vale, esa es una afirmación muy valiente. Es como llegar a una investigación de un asesinato y preguntar: ¿estamos seguros de que no ha sido por causas naturales? ¡Ja! Sí, es una buena analogía. Cambia todo el tablero de juego. ¿Y cómo lo argumenta? ¿Cuál es la primera pista que presenta? Pues la primera pista está a la vista de todos, en la propia estructura del capítulo. El artículo nos propone leerlo como si fuera la primera vez, sin ideas preconcebidas. Sin contaminación previa. Eso es. Y lo que encuentras es una especie de escalera de consecuencias. Dios presenta una serie de advertencias y castigos que van aumentando en severidad si el pueblo persiste en su desobediencia. Una escalada de amenazas, por así decirlo. Precisamente, el autor nos guía por los primeros versículos, del 14 al 17. Ahí se describe una primera tanda de calamidades: enfermedades, malas cosechas, la derrota ante sus enemigos, un panorama bastante negro. Vale. Pero aquí viene la clave que señala el artículo. Toda esta primera lista de castigos se anuncia antes de que la expresión 7 veces aparezca por ningún lado. Ojo, eso es importante. Si 7 veces significara la duración del cautiverio, lo lógico sería que lo mencionara justo ahí, ¿no? Cuando habla de la derrota. Tendría todo el sentido del mundo. Pero no está. Se anuncia el qué, pero no el cuánto. Exactamente. El autor lo ve como la primera pieza que no encaja en el puzzle de los 2520 años. Y a partir de ahí, el patrón se vuelve clarísimo. ¿Qué pasa después? Justo después, en el versículo 18, el texto dice algo como: «Y si con estas cosas no me obedecéis, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados». Y justo a continuación, ¿Que empieza una nueva lista de castigos? una nueva lista, y mucho peores que los anteriores. Sequías extremas, la tierra se vuelve de hierro, el trabajo no da fruto. Espera. Si cada vez que aparece la frase «el castigo se vuelve más bestia», ¿no será que 7 veces no es una duración, sino una
¿Una intensidad? Mm, Como cuando dices, te lo he dicho 1000 veces. No son 1000 veces literales, es para enfatizar. Va por ahí. Has dado en el clavo. Esa es la revelación que propone el artículo. No es un cronómetro, es un amplificador de volumen. Me gusta esa imagen. Cada vez que el pueblo ignora la advertencia, Dios, por así decirlo, sube el volumen del castigo 7 veces más. El patrón se repite hasta 4 veces. ¿4 veces? Sí. En el versículo 21, si siguen sin hacer caso, dice que traerá 7 veces más plagas. En el 24, si persisten, los herirá 7 veces por sus pecados. Y la última vez, en el 28, precede a los horrores más absolutos. ¿Y cuáles son esos horrores finales? Porque si esto va en aumento, el final tiene que ser terrible. Lo es. El artículo los enumera para que se vea la escalada final. La destrucción total de las ciudades, la dispersión por todas las naciones y algo tan brutal como el canibalismo. El canibalismo. Sí, forzado por la desesperación del asedio. Comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Es el fondo del abismo. Ufo. Esto demuestra, según el autor, que no hablamos de un único castigo con una duración fija, sino de oleadas de calamidades, cada una más devastadora. Entendido. La conclusión del argumento del contexto es que 7 veces funciona como un multiplicador de severidad, no como un calendario. El artículo lo deja bastante claro con el versículo 21, ¿no? Sí. Traeré sobre vosotros 7 veces más plagas. La frase parece gritar cantidad o fuerza, no duración. Exacto. El autor sugiere que el número 7, que en la cultura hebrea a menudo simboliza la totalidad o la perfección, ¿El número completo? eso es, pues aquí se usa para indicar un castigo completo, pleno, total. A la totalidad de la desobediencia le corresponde la totalidad del castigo. Es una cuestión de intensidad. Un castigo séptuple. Vale. El argumento del contexto es como la primera pista en la escena del crimen. Sugiere que algo no cuadra, pero para resolver el caso, el autor saca la prueba de ADN, ¿no? Jaja, sí. Y esa es la gramática de los idiomas originales. Aquí es donde la cosa se pone técnica, pero, entiendo, definitiva. Es la prueba forense, sí. Y es un ejemplo perfecto de por qué los detalles importan. El artículo se sumerge en el hebreo original y la diferencia es, es demoledora. A ver, cuéntame. La expresión 7 veces, en Levítico 26, viene de la palabra hebrea sheva. El autor se apoya en una autoridad académica, el lexicógrafo Gesenius, que en su diccionario clasifica esta palabra, en este pasaje concreto, como un adverbio. Un adverbio, vale. Recordemos las clases de lengua del cole. Un adverbio modifica al verbo, nos dice cómo se hace algo. Justo. En este caso, castigaros de forma séptuple, o 7 veces más fuerte. No habla de tiempo. Exactamente. Y ahora viene la comparación, la prueba del algodón. El artículo nos lleva a otro libro, a Daniel, donde sí se habla explícitamente de profecías de tiempo. Ajá. Por ejemplo, el castigo del rey Nabucodonosor, que duraría 7 tiempos. Pues bien, la palabra hebrea que se usa ahí para tiempos no es sheva, es idán. Que no es un adverbio. No, es un sustantivo. Un sustantivo nombra una cosa, un concepto, y Gesenius lo traduce como tiempo o el lenguaje profético, un año. Madre mía, la diferencia es abismal. Es la diferencia entre decir, te multaron durante 7 días, que es un sustantivo, un periodo, y te multaron 7 veces más fuerte que a mí, Eso es. que es un adverbio, una intensidad. Nadie pensaría que lo segundo es una medida de tiempo. El artículo defiende que en Levítico pasa exactamente eso. Esa analogía es perfecta. Describe la situación con una claridad total. Un sustantivo define un qué o un cuánto tiempo. Un adverbio define un cómo. ¿Y si el autor de Levítico hubiera querido hablar de tiempo? Tenía a su disposición sustantivos como idán o moed, otro sinónimo que aparece en Daniel. Para hacerlo, al elegir el adverbio sheva, su intención era describir la intensidad del castigo, no su duración. Pero vamos a ver, me parece casi demasiado sencillo. ¿Me estás diciendo que generaciones de estudiosos han construido una teoría profética complejísima sobre un error gramatical tan básico? Bueno, ¿Es que nadie se había fijado bien hasta ahora? es una pregunta muy pertinente. Lo que el artículo sugiere es que a veces las tradiciones interpretativas adquieren tanto peso que se dejan de cuestionar los fundamentos. Una vez que se acepta la idea de que 7 veces es un periodo de tiempo, Las generaciones siguientes ya no miran la gramática. claro,
Se dedican a debatir las fechas. Se construye un edificio sobre un cimiento que nadie revisa. Gramaticalmente, según las autoridades que cita el autor, el uso de Sheva aquí como adverbio de intensidad no es ambiguo. O sea que el error no es de traducción, sino de interpretación de la función de la palabra. Alucinante. Y creo que el artículo no se queda solo en el hebreo, ¿verdad? No, para no dejar ni una duda, hace una última comprobación. Viaja en el tiempo a la traducción griega más antigua del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Hecha siglos antes de Cristo. Exacto. La pregunta es, ¿cómo entendieron esta frase los eruditos judíos que la tradujeron al griego hace más de 2000 años? Y el resultado es el mismo. A ver, En la Septuaginta, la palabra que usan para traducir Sheva, en Levítico 26, es heptakis. De nuevo, un adverbio griego que significa inequívocamente 7 veces. no 7 tiempos. No. En cambio, cuando esos mismos traductores llegan a las profecías de tiempo de Daniel, como los 7 tiempos de Nabucodonosor, no usan heptakis, usan una construcción con el sustantivo kairos, que significa tiempo, periodo, La distinción se mantiene. intacta. Los traductores antiguos vieron claramente que Levítico hablaba de intensidad y Daniel de duración. Esto lleva al artículo a soltar una de sus frases más lapidarias, que es casi para enmarcarla. Es la conclusión final de su argumento forense. La cito textualmente. No existe tal cosa como un periodo profético basado en un adverbio. Es demoledor. Es como decir que no puedes construir una casa con líquidos. Gramaticalmente es una imposibilidad. La estructura no se sostiene. Uf, vale. Si juntamos todas las piezas, el caso que presenta el artículo es irrefutable casi. Por un lado, la estructura del capítulo, que grita intensidad. Y por otro, la prueba de ADN de la gramática, tanto en hebreo como en griego, que distingue claramente entre una palabra de intensidad y una de tiempo. Exacto. La conclusión del autor es que la idea de los 2520 años, por muy elaborada que sea, nace de una lectura errónea del texto. Por eso, intentar calcular fechas a partir de Levítico 26 es, en sus propias palabras, golpear el aire. Un esfuerzo inútil. Una pérdida de tiempo monumental. El equivalente a discutir acaloradamente sobre el color exacto de la capa de un superhéroe que no existe. Entonces, más allá del debate teológico, que es muy específico, ¿cuál es la gran lección que podemos sacar de este análisis tan minucioso? La gran lección es la importancia de leer con atención y de atreverse a cuestionar lo que se da por sentado. Este artículo es un ejemplo magnífico de cómo volver a las fuentes, prestar atención al contexto Ya los detalles técnicos. y a los detalles técnicos, como la gramática, puede desmontar por completo una idea que parecía sólida como una roca. Nos enseña que un detalle que parece minúsculo, que una palabra sea un adverbio y no un sustantivo, puede cambiarlo absolutamente todo. Es una llamada a la humildad intelectual. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Sí, el artículo se centra, con mucho éxito, en corregir esta interpretación específica. Pero a mí me deja pensando en algo que va mucho más allá. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta más amplia. ¿Cuántas otras ideas que damos por sentadas, no solo en religión, sino en historia, en ciencia, en nuestra propia vida, podrían estar basadas en un error de lectura similar? Malentendido inicial. Un malentendido contextual o gramatical que se repitió tantas veces que se convirtió en verdad y nadie se atrevió a cuestionar. La pregunta que me queda flotando es, ¿qué otros adverbios podríamos estar confundiendo con sustantivos en nuestro mapa mental del mundo?